Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Olga Pavlovna Romanova. Ella fue una gran duquesa rusa que murió a una edad bastante temprana, siendo la única hija de los zares Pablo I y Sofía Dorotea, que falleció durante la infancia. Esta biografía es realizada por petición de Xiomara Fajardo, Vania Franulik, Joaquín Murrieta, Jesús Ignacio Sánchez y Kelvin Vital. Olga Pavlovna Romanova nació el 22 de julio de 1792 en el Palacio de Catalina, en la Villa de los Zares, cerca de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Fue hija del zar Pablo I de Rusia y de la segunda esposa de este, la zarina María Fyodorovna, más conocida por su nombre de nacimiento, Sofía Dorotea de Württemberg. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Olga la séptima de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún eran los zares de Rusia, siendo su abuela paterna la zarina Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, la que gobernaba en ese momento. El parto de Olga duró 2 días, algo que ocasionó que su abuela la zarina se mostrase muy preocupada por la parturienta, estando esos 2 días sin dormir, yendo y viniendo continuamente para comprobar el estado de su nuera. Cuando Olga llegó al mundo, su nacimiento sería una gran decepción para su abuela, quien describiría a la recién nacida como una niña que tenía los hombros demasiado anchos, algo que habría dificultado el parto. La zarina Catalina consideraba que su hijo y su nuera habían tenido ya demasiadas hijas, ya que para entonces estos tenían tan solo 2 hijos varones y 5 hijas. Por esta razón, cuando a la zarina le felicitaron por el nacimiento de otra nieta, ésta contestó: «Hay muchas muchachas y no se casarán todas, envejecerán como solteronas». Con motivo de su nacimiento se celebraron 2 días festivos en vez de uno como era habitual, haciendo así referencia a los días que la niña tardó en nacer. El bautizo de Olga sería celebrado una semana después de su nacimiento, en la iglesia del Palacio de Catalina, siendo la recién nacida llevada hasta la pila bautismal por una dama de la corte, llamada Catalina Taskova, quien era amiga íntima de la zarina. Pese a que el nacimiento de Olga fue una gran decepción para su abuela, Catalina la Grande fue la madrina de la pequeña gran duquesa, entregándola durante la ceremonia de su bautizo la Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina, además de que se celebró un banquete y un concierto dentro de la corte en honor a la niña. En un principio, Olga pareció una niña normal que gozaba de una buena salud, pero 4 meses antes de que falleciese, la pequeña gran duquesa empezó a comer mucho, demandando más comida de lo normal, además de que creció mucho en cuestión de pocos meses, aparte de que le salieron muchas muelas a la vez que le provocaron altísimas fiebres que le hacían delirar, sufriendo así mucho durante sus últimos meses de vida, hasta que falleció el 26 de enero de 1795, a los 2 años de edad, en el Palacio de Invierno de San Petersburgo. La muerte de Olga sería muy sentida por su familia, ya que sería la única hija de los zares Pablo I y Sofía Dorotea que falleció durante la infancia. Incluso su abuela, la zarina Catalina, se mostraría bastante afectada, mostrándose durante su funeral con un vestido demasiado sencillo de color gris y despeinada, estando muy callada durante todo el funeral, algo que era poco común en la zarina. Sus restos mortales descansan en la iglesia de la Anunciación del monasterio de Alejandro Nevsky, en San Petersburgo, en Rusia.
No hay mucho más que decir sobre Olga. Ella fue la única hija de los zares Pablo I y Sofía Dorotea, que falleció durante la infancia, llegando el resto de sus hermanos a edad adulta. Pese a que el nacimiento de esta gran duquesa fue una gran decepción para su abuela, la zarina Catalina se mostraría bastante afectada con su prematura muerte, aunque es cierto que pese a mostrarse muy demacrada durante su funeral, Olga acabaría siendo olvidada rápidamente por su abuela y por el resto de su familia, quienes volverían a sus vidas normales, ya que al tener más hermanas, esta pequeña gran duquesa no dejó huella dentro de la familia imperial rusa, al haber fallecido a una edad tan temprana. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Olga Pavlovna Romanova. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que sus nacimientos hayan sido una gran decepción. Y con esto me despido. Hasta la próxima.